Los nahuales, un tema inquietante, y es por ello que a lo largo de este video te voy a dar más información al respecto. Presta mucha atención. Según varias civilizaciones antiguas, se cree que al nacer cada individuo tiene un animal como espíritu, que toma el papel de protector y guía. En algunos casos, estas criaturas únicamente se manifiestan como una figura que se aparece en sueños, o bien hay personas que encuentran una afinidad especial con ese animal. Pero hay quienes tienen un contacto mucho más intenso e íntimo con sus criaturas. En Mesoamérica, por ejemplo, surgieron los llamados nahuales, un tipo de chamanes que tenían la capacidad de transmutarse en un animal. El término viene del náhuatl nahuali, que quiere decir oculto, escondido o disfraz. Estos brujos tenían aptitudes diferentes, pues contaban con aspectos útiles como la visión del águila, el oído del ocelote o el olfato del lobo. Dichas técnicas servían a la hora de realizar curaciones, pero la realidad es que algunos no empleaban la metamorfosis para hacer el bien. Se dice que en México todavía existen los nahuales, y es que se trata de una tradición indígena que tanto mexicas como mayas practicaban. En la cosmovisión azteca, los nahuales eran protegidos por el Señor de la Noche, Tezcatlipoca. La leyenda cuenta que la transformación solo sucedía cuando el sol se metía, y que algunos aprovechaban para robar semillas y gallinas. De acuerdo con narraciones coloniales que cazadores españoles contaban en la época del virreinato, animales que habían sido asesinados por la noche amanecían al otro día como cadáveres de hombres. Ciertamente, la Santa Inquisición persiguió a los nahuales durante muchos años, pero como la gente siempre creyó en su existencia y depositó en ellos su confianza, varios grupos los protegieron de caer en manos de la autoridad. Es importante mencionar que en la época prehispánica, diversas deidades han destacado por tomar la forma de un animal para poder comunicarse con los humanos. Por ejemplo, Tezcatlipoca era un jaguar y a veces un coyote. Quetzalcóatl, una serpiente y hasta una hormiga. Y Huitzilopochtli, un colibrí. Los animales siempre han formado parte de los mitos y leyendas, no solo de la tradición de nuestro país, sino de todo el mundo. No es sorpresa que hayan personas que se jacten de poder convertirse en algunos. Y lo que más es sorprendente e inverosímil es que hayan algunas que clamen haber visto un nahual. Dicen los testigos que no tienen orejas ni colas, y que por lo general acechan las casas de aquellas almas oscuras que han dañado en el pasado. Hoy en día hay cientos de historias que relatan sus apariciones e incluso en la actualidad son muy populares los encuentros con ellos. Sobre todo en las zonas rurales no faltan los pobladores que afirman haber visto una extraña bestia, ya sea un gato, una mula, un perro, etc., cuyo rostro de pronto se transformó en el de un humano, o ser víctima de sus malignos poderes. Algunos aseguran haber matado a uno creyendo que se trataba de un animal, y llevarse el susto de sus vidas tras ver que era el cadáver de un hombre. Sobra aclarar que de estas historias jamás quedan registros materiales, solo el juramento de aquel que supuestamente lo vivió. El antropólogo Francisco Rivas Castro, especialista en tradición oral del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ha estudiado diversos códices en los que se considera que estos seres aparecen, y explica que el nahual está presente en la tradición mexicana desde hace más de 3000 años. Su figura, afirma, era para las culturas prehispánicas uno de los elementos de mayor relevancia espiritual. A diferencia de los nahuales que hoy conocemos, en el pasado era un espíritu compañero y un guardián. Pero los nahuales tenían otras habilidades también. Podían manejar la lluvia o el granizo según lo requirieran las cosechas. Eran curanderos y dominaban el arte de la adivinación. Cuentan algunos cronistas de la época como el sacerdote Hernando Ruiz de Alarcón, hermano del famoso dramaturgo Juan Ruiz de Alarcón y misionero español Jacinto de la Serna, refieren que en el Tratado de las Idolatrías, Supersticiones y Costumbres, la historia de Quilatztli, una nahuala que se enfrentó a los conquistadores en forma de águila, y deja sentado al respecto que dado que el nahual y el hombre están unidos, si alguno de los dos muere o es herido, tal condición se reflejará sin duda en el otro. La creencia en los nahuales, en su concepción de entes protectores y guías espirituales, fue adoptada por la mayoría de las culturas prehispánicas, a veces con diferentes nombres.
Cada nahual, ya fuera oso, gato o tecolote, tenía características diversas que se suponía compartían con su respectivo humano. Sin embargo, en otras culturas alrededor del mundo, como los chamanes en Siberia, también pensaban que existía una unión espiritual entre humanos y animales, un alter ego con el que compartían un fragmento de alma. Esto se justifica porque el hombre proyecta sobre la naturaleza sus cualidades y atributos, y dota a los seres que la conforman, los cerros, los astros, los animales y las plantas. Los dotan de inteligencia, voluntad y lenguaje. Por otra parte, el hombre también se apropia de las características o capacidades de dichos animales, como correr, volar, cantar o de la fuerza, que le resultan simplemente fascinantes. Con la llegada de los españoles, la imagen de estos espíritus cambiaría radicalmente debido a la supresión de las idolatrías ejercidas por el cristianismo. De la unión de las creencias indígenas y europeas se formaría un híbrido que derivó en la representación actual que tenemos de los nahuales, conservando su función de elementos de control de las conductas sociales. Así, el nahual se aparece para castigar a los impuros de corazón, a los mentirosos o a los lujuriosos. Ese es el caso de los nahuales, que se convierten en hermosas mujeres con cara de caballo, pero al tratarse de un ente que ha hecho un pacto con el demonio, según la tradición colonial, debe ser repudiado. Desde hace 500 años comenzó a perder su significado como guardián, guía y compañero hasta la muerte. Mi nombre es Liliana Estrada y espero que te haya gustado esta información respecto a los nahuales, estos seres con tanta historia. Si te gustó el contenido, déjame un like y comparte. Hasta la próxima.